Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España. Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es lunes 23 de septiembre y ya ha llegado el otoño. Hoy primer día completo de otoño con tiempo inestable pero cielos despejados. Noches más frescas, tardes aún cálidas y días de luz largos que nos invitan a disfrutar, a vivir, a pasear y a trabajar. Bueno, ¿cómo empieza la semana? Empieza una semana con la mirada puesta en el exterior, con la Asamblea General de la ONU en Nueva York, en Estados Unidos. Van a desfilar por ahí Zelensky y Netanyahu en plena escalada de la tensión en Ucrania y en el Líbano también, donde Israel ha intensificado en las últimas horas su ofensiva. Venezuela también estará presente. Aunque no Nicolás Maduro, cada vez más solo, cada vez más débil, según insiste la oposición. Sánchez va a participar el miércoles y está previsto que lleve allí su plan de lucha contra los bulos y contra la desinformación. Ese plan que aprobaba la semana pasada en Consejo de Ministros. Aquí en Europa, en Alemania, el canciller Scholz respira tras salvar los muebles en las elecciones regionales. Los socialdemócratas se imponen por la mínima a la ultraderecha de Alternativa por Alemania en su feudo del este del país, gracias a la alta participación. Fallaron las encuestas en el estado de Brandenburgo, victoria que tiene mucho que ver, es simbólica esa victoria por el carisma de su líder regional. Aquí en casa, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, Feijóo va a reunir a sus varones autonómicos este lunes. El jueves, debate y votación del techo de gasto en el Congreso para la elaboración de los presupuestos generales del Estado. Montero, la ministra de Hacienda, comparecerá a petición del Partido Popular para exponer las claves del acuerdo sobre financiación singular de Cataluña, que hizo posible que Esquerra Republicana apoyara la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Veremos si Junts lo tumba, como hace 2 meses también lo tumbó. Y el viernes Sánchez retomará los contactos con los presidentes autonómicos. Está previsto que reciba a los máximos responsables de Cantabria, de La Rioja y de Asturias. Citas que tendrán su continuidad la semana que viene con García Paje, con Mazón y también con López Miras. Como ven, el ambiente viene caldeadito en lo nacional y en lo internacional y en los mercados. Bueno, ni vértigo ni nada parecido. La renta variable española se agarra a algunos grandes valores, a BBVA, IAG, ArcelorMittal, para firmar el mayor ascenso entre las plazas europeas. La semana pasada estuvo marcada por los bancos centrales. Ojo, porque esta semana vamos a tener datos importantes relativos a la inflación en Estados Unidos. Hay algunos grandes índices que han estrenado otoño con nuevos valores en su composición. El S&P 500, el Dow Jones y también el Russell en Wall Street han variado su estructura actual. Se han reorganizado en total más de 250.000 millones de dólares. Y ojo, porque Apple será la que más aumente su ponderación, seguida de otras 2 compañías, de Dell y de Palantir. En total, las empresas tecnológicas reorganizan compras netas por valor de 40.000 millones de dólares. A los índices europeos les tocará este lunes cambiar esa composición. Veremos cómo cambian y si esto afecta a la cotización de algunos valores. En el punto de mira 2 sectores, uno el lujo y el otro el sector autos. El lujo. Bueno, pues tanto Jefferies como Goldman Sachs han publicado informes desfavorables sobre su evolución, sobre todo viendo que China está derrapando. Y atentos a los gigantes del motor alemanes que están pisando el freno, la resistencia de los consumidores a comprar vehículos eléctricos, el lento desarrollo en algunos países de redes de electrolineras, aquí en España, por ejemplo, la caída del mercado en China, la débil demanda en Europa con unos tipos de interés aún altos y la amenaza de fábricas chinas para
sortear los aranceles aquí en Europa. Bueno, todo ello es un cóctel que se derrama sobre las automovilísticas cotizadas, entre ellas Volkswagen y BMW, que han bajado su estimación de márgenes. Mercedes-Benz, la sexta automovilística mundial por capitalización, anticipa un beneficio este año menor al de 2023, y también Porsche, que registra un descenso del 33% de sus ventas en China. Ya lo ven, vienen curvas y bastante pronunciadas para el sector automovilístico. Hay mucho más, es lunes. Vamos a por el gracias, bienvenidos, titulares. Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. El Gobierno presenta este jueves la senda de estabilidad ante un Congreso sin controlar. Segunda oportunidad, de todo apunta que volverá a caer con el no de Junts per Catalunya y de Partido Popular, lo que frenaría otra vez los nuevos presupuestos del Ejecutivo. Óscar López, ministro de Transición Digital, dice que esto recortará en 12.000 millones de euros a las comunidades y a los ayuntamientos para los próximos 2 años. Ya han comenzado las reuniones bilaterales entre Gobierno central y autonomías. El PP critica esta bilateralidad. Feijóo pide una reunión conjunta para tratar el tema. Pedro Sánchez ha tenido que ser demandado por los presidentes en los juzgados porque no convoca la conferencia de presidentes incumpliendo el propio reglamento de la conferencia. En segundo lugar, el señor Sánchez ya se ha reunido con el presidente de la Generalitat de Cataluña, tanto el anterior como el actual, con el presidente de Euskadi, pero no se ha reunido con los presidentes autonómicos del Partido Popular. El señor Sánchez lo que está pretendiendo es romper, fisurar los planteamientos de presidentes del Partido Popular. Vive de la división. Desde Cataluña, el presidente Salvador Illa sigue defendiendo la financiación singular pactada entre PSOE y Esquerra. Somos poco de dar lecciones, pero tampoco nos las van a dar en materia de solidaridad aquellos que bajando impuestos reclaman más recursos. Christine Lagarde se abre a flexibilizar la política de tipos de interés tras el recorte de la Reserva Federal la semana pasada. La presidenta del BCE sigue centrada en el objetivo del 2% de inflación, aunque alerta del riesgo de un IPC más volátil en los próximos años. Ha sido en un acto con el Fondo Monetario Internacional. Si entramos en una era en la que la inflación es más volátil y la transmisión de la política monetaria más incierta, será esencial mantener el ancla profunda para la formación de precios. A medida que comenzamos a comprender el efecto de la fragmentación global y la digitalización en nuestra transmisión monetaria, tendremos que reevaluar continuamente nuestros marcos analíticos. Al igual que en épocas anteriores, la estabilidad no debería significar rigidez. Por su parte, la presidenta del FMI, Kristalina Georgieva, habla de inflación controlada y de un aterrizaje suave, de un soft landing tras las crisis inflacionarias de los últimos años. En un ambiente más propenso a sufrir shock, simplemente no sabemos cuál puede ser el precio que se esconde a la vuelta de la esquina. Desde el COVID y la invasión rusa de Ucrania, ha quedado claro que los bancos centrales necesitan otear el horizonte más allá de la evolución del sector monetario y financiero. La Reserva Federal de Estados Unidos estará pendiente del índice de precios PCE en Estados Unidos. Se publicará el viernes y de todos los datos de actividad que confirmen un aterrizaje suave de la economía. Aterrizaje suave o soft landing, que ha sido uno de los conceptos más repetidos en los últimos días. Ignacio Baquiano, de Leverage Shares. Sí, fíjate que es curioso que el miércoles tras la decisión el mercado titubeó y realmente acabó casi un poco en negativo, ¿no? Pero la reacción de ayer jueves ya fue muy positiva en cuanto al mercado, valorar las palabras de Powell en cuanto a que va a hacer todo lo posible para que no venga una recesión y que el aterrizaje de la economía sea de forma suave. Así que la verdad es que sobre todo la reacción de ayer de mercado rompiendo máximos pues nos hace todo indicar que los índices seguirán subiendo. En cuanto al IBEX 35, parte de los 11.753 puntos. Eduardo Bolinches, analista de Invertia, ve mucha fortaleza a pesar de las dificultades geopolíticas actuales. Tenemos muchísimos valores a nivel doméstico en zona de máximos históricos y si no anuales, y esto es motivo de que están recogiendo dinero de parte de inversores. El mercado está potente, el mercado no tiene miedo porque
relativamente cerca. Estamos viendo tensiones bélicas muy serias, pero pasando olímpicamente. Sí, el barril de petróleo se nos ha puesto un poquito en $75. Estaba muy bajo. Futuros en verde a la espera de nuevos datos macroeconómicos a uno y otro lado del Atlántico. En Estados Unidos todo en verde, sobre todo el índice tecnológico, un 0,3% arriba. En cuanto a las bolsas europeas, el DAX-Etra es el más fuerte en preapertura junto al FTSE británico, medio punto porcentual de revalorizaciones. Hoy pendientes de las cifras de ocupación hotelera del mes de agosto. Las publicará el INE a las 9 de la mañana tras el dato de julio que mostró un nivel de ocupación ligeramente inferior que en 2023, 44 millones de pernoctaciones. El Banco de España publica también hoy los datos trimestrales de la balanza de pagos y la posición de inversión internacional del segundo trimestre. Pedro Sánchez presentará ante la ONU su nueva ley contra la desinformación y los bulos. En la apertura de la semana de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas que se celebra esta semana en Nueva York, discurso de Sánchez que se va a centrar en 3 ejes: defensa de la democracia, desarrollo sostenible y la paz en los conflictos abiertos en la Franja de Gaza y en Ucrania. Se espera la presencia de unos 20 jefes de Estado en esta asamblea, en la que Sánchez y el presidente brasileño Lula da Silva actuarán de anfitriones. Ressaltei nesta tribuna a necesidade de reforma. Lula da Silva centró su discurso de preapertura en la lucha contra el hambre y el cambio climático. Irán presenta un nuevo misil y varios drones en medio de la escalada en Oriente Medio. Desfiles militares tras los ataques de Israel contra el Líbano de la semana pasada que dejaron 37 muertos y más de 3.000 heridos. Aquí, en estos desfiles, fue presentado por primera vez el estratégico misil Yihad de la nueva generación de misiles de largo alcance diseñado y construido por la Guardia Revolucionaria. Israel, por su parte, confiscó este fin de semana los equipos de la oficina del medio de comunicación Al Jazeera en la Cisjordania ocupada. En Alemania, el SPD evita la victoria de la ultraderecha en las elecciones de Brandenburgo. Ganan por la mínima ante AfD, ante Alternativa para Alemania, en las elecciones regionales de Brandenburgo, que rodea al estado de Berlín. La participación ha marcado un máximo histórico en pleno auge de la ultraderecha en Alemania y a menos de un año para las elecciones generales. En Francia, Macron nombra un gobierno orientado a la derecha 2 meses y medio después de las elecciones. A pesar de que la victoria fue para la coalición de izquierdas, que ahora se plantea una moción de censura. Este movimiento de Macron deja al gobierno del primer ministro de Michel Barnier sin mayoría en el Congreso. Barnier, que por cierto avisa, no descarta subir impuestos a los ricos por la situación muy grave del país. Ahora solo hay un ministro de izquierdas, el de Justicia, en el Ejecutivo, pero ni siquiera es del Frente Popular, coalición que obtuvo más votos en las pasadas elecciones legislativas. Este fin de semana se han producido varias manifestaciones por este tema en París pidiendo la destitución de Emmanuel Macron. Y en Estados Unidos los republicanos proponen extender el presupuesto 3 meses para evitar el cierre del gobierno. De no ser así, el Parlamento se tendría que cerrar el 1 de octubre. El presidente de la Cámara, Mike Johnson, ha enviado una carta para que los republicanos extiendan el presupuesto, que se cifra en $1,2 billones. Se prevé que la votación del proyecto de ley tenga lugar este miércoles. A ambos partidos les interesa evitar un cierre administrativo antes de las elecciones del 5 de noviembre. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es. La salud de tus empleados es lo primero. En DKV Seguros para Empresas hacemos crecer tu negocio cuidando de la salud de tus empleados, con planes personalizados de prevención, atención psicológica inmediata y consultas médicas digitales. Llama al 91 903 26 83 o entra en dkv.es/negocios y contrátalo ya. Aprender a invertir puede ser fácil. En Banco Big te ofrecemos todo tipo de formación sin compromisos. Entra en bancobig.es/actualidad y descubre todo lo que tenemos preparado para ti. Además, nuestros expertos en inversión están siempre a tu disposición. Banco Big. Nos mueven tus valores.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero, el majestuoso castillo de Manzanares el Real rodeado de enclaves naturales increíbles como La Pedriza, el castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias, sus playas en el pantano. Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Intereconomía. 30 años contigo. Intereconomía. 30 años con la información económica más profesional y precisa. 30 años de experiencia. Misma filosofía. Siempre con la actualidad económica. Intereconomía. 30 años de rigurosidad informativa. La radio de los negocios. Intereconomía. 30 años contigo. Tertulia de mercados en Capital Intereconomía. Tertulia de mercados en Radio Intereconomía. ¿Cómo viene la mañana? Madre mía, no sé qué habrán desayunado mis invitados porque vienen con muchas ganas. Juan Martín Valiente, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Susana? Muy buenos días. ¿Cómo ha ido el fin de semana? Me estabas hablando de que cocinas. ¿Tú cocinas o no? Mucho. Anda mucho. Ya, te lo digo, ya, te lo digo de verdad, ¿sabes? Sí. Sabes que soy muy... A ver, tu plato estrella. Cualquier plato de cuchara. Ya. Muy buenos guisos, de verdad. Sí. El que es disfrutón le tiene que gustar la cocina. Vale. Siempre. Nos debes una. Hombre, cuando queráis. Una de cocido para todos. Un viernes hacemos una de esas. Vale. Lunes, de Cocido lunes, y luego sí está. contamos con ello. Vale. Ahí apuntado. Juan Martín Valiente, socio de Amcor. Juan, se lo está apuntando, ¿eh? Sí, no, yo también lo apunto. Hombre, no se me escapa. Anotado. Alejandro Domecq, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Susana? ¿Y Muy tú eres bien. cocinillas o no? Yo iré a casa de Juana a comer. Tú llevas el postre. Sí. Lo intento, pero de momento no sale muy bien. Bueno. ¿Qué tal tu fin de semana? Muy bien, he tenido una boda en Sevilla. Ah. Sí. Bueno. Así que muy divertido. Bueno, muy bien. ¿Terminaste muy tarde? Sí, pero fue el viernes. Vale. O sea, que has tenido tiempo para recuperarse. Pero no me lo tengáis en cuenta. Bueno, Alejandro Domecq, Deputy Country Head de M&G Investment para Iberia. Me acompaña Juan Rodríguez Fraile. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Susana? Buenos días. A ti se te da bien cambiar las bujías de la moto, me han dicho. Bueno, yo intento hacer de todo, pero hablamos antes de los tutoriales, que ahora tenéis un tutorial para cualquier cosa. Sí. Y lo último que he hecho ha sido cambiar la bujía de la moto. Bueno, y bien, ¿no? Bien. Sí, Funcionó. Funcionó. Que es lo importante. Vale, bueno, tu fin de semana. Bien, de maravilla. Sí, bueno. Maravilla, muchas gracias. Juan Rodríguez Fraile es Country Manager de Grupama Asset Management. Y Felipe Lería, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo va, Susana? Muy bien yo. ¿Tú qué me dices? Cansado. Muy castigado, ¿qué te han hecho? He hecho? estado trabajando en una web que, ¿sabes? ¿Ah, que sí? mi mujer es profesora de inglés. Sí. Pues está haciendo su propia web y demás. O sea, ¿lo está haciendo ella o tú? Ella, lo está haciendo ella. Vale. Y digo, esto no puede ser tan difícil, me voy a poner a ayudarte. Eso por hablar. Eso por hablar. Suerte aquí, como dice Juan, que hay tutoriales para todo, vamos. Pero hemos estado ya está casi en marcha. ¿Pero lo habéis hecho entre los dos? Sí, nos han ayudado un poco, pero entre los dos. Básicamente mi mujer lo ha hecho todo ella, la verdad. Vale, pero hay cosas móviles y todo, ¿no? Y por ahora se llevan. Lo que tú quieras y demás, y que si el logo pequeñito y esto y lo Pero otro. no se lo habéis pedido a la inteligencia artificial, oye, montanos una página web. La inteligencia artificial nos ha ayudado. Vale. Pero lo hemos hecho nosotros, lo ha hecho mi mujer. Hombre, pero no está mal pedirle a la inteligencia artificial no está y luego mal, tú tuneas un poco. Me ha sorprendido gratamente, ¿eh? ¿Ah, sí? Me ha sorprendido gratamente. Yo no lo había utilizado, digo, vamos a probar, y me ha sorprendido. Yo le pedí el otro día que me hiciera promos para la radio. ¿Sí? Y no, yo creo que no le he entrenado lo suficiente. Tengo que meterle ahí un poco más de caña, porque le faltaba un poquito de emoción. Y por suerte para Juan, aún no cocina la inteligencia artificial.
Eso va a tardar. El toque personal es fundamental en la cocina. Bueno, Felipe Lería es Head para Iberia y LATAM de VP. Bancos centrales, esta semana vamos a tener deflactor PCE en Estados Unidos, la Reserva Federal 50 puntos básicos, Banco Central Europeo 25 puntos básicos, y esto va a seguir hasta final de año y bueno, más allá. ¿Cómo estáis viendo la actuación de los bancos centrales y el efecto, sobre todo en la renta fija? Juan. Bueno, yo creo que nos están ayudando a tener una foto un poco clara de cara no solo a fin de año, sino a los próximos par de trimestres, para ayudar, después de las tensiones vividas en agosto, a que tengamos, por así decirlo, un comportamiento mucho más suave de las bolsas y que apoyen incluso a los activos de riesgo. O sea, has nombrado dos agentes muy importantes, pero no te olvides del Banco de Japón, que también habló el jueves pasado, viernes por la mañana, horario nuestro, y también dejó muy claro que los riesgos inflacionistas se habían neteado, con lo cual, bueno, pues digamos que no había esa necesidad de subir tipos tan agresivamente, con lo cual para mí es más mensaje que los activos de riesgo deberían funcionar bien de cara a los próximos meses. En cuanto a la renta fija, para mí ahí sí que quizás hay que leer un poco más con letra pequeña, porque para nosotros, si bien los mensajes de la FED van hacia un mensaje, vamos a decirlo así, en el cual, oye, hay una desaceleración, pero dejamos muy claro que no recortamos 50 puntos básicos porque estemos preocupados por la economía, sino que queremos normalizar la política monetaria lo antes posible. Para mí ahí hay una segunda lectura, y es el déficit brutal que tiene Estados Unidos y lo insostenible de su deuda pública. Con lo cual, bueno, si empezamos a ir al fino en renta fija, podemos hacer un monográfico, pero en resumen para nosotros sería vámonos más a crédito corporativo y cuidado con la deuda soberana. Alejandro. Sí, lo que comentabas del gran endeudamiento que puede venir de la mano de las elecciones y los dos partidos que optan a la presidencia. El otro día leí entre 3 y 7 billones de dólares podrían emitir yo ya me pierdo de deuda. Sí. Debe ser como mucho dinero. Creo que la deuda está en torno a 30. Me da igual que me digas 3 que 15, digo, será infinito más allá. Va a ser mucho dinero y bueno, va a tener que financiarlo Estados Unidos con mucha deuda, pero los bancos centrales creemos que lo han hecho muy bien, han ido telegrafiando sus movimientos y van a responder en función de lo que hiciera la inflación. La inflación parece que por fin está controlada y ahora el problema en Estados Unidos puede ser el sector empleo, el sector laboral, que empieza a dar muestras de agotamiento, pero bueno, desde niveles de pleno empleo. Y la FED pues está bastante detrás de la curva. Ha aprovechado para hacer ese movimiento de 50 puntos básicos, ponerse otra vez a la altura de otros bancos centrales, y ha tenido un momento un poco como Draghi cuando dijo whatever it takes, pues ahora eso ha hecho Powell con el mercado laboral y ha tranquilizado bastante al mercado, y creemos que eso va a ser tanto bueno para la renta variable como para la renta fija. Hay apetito por todos los activos, ¿no? Hay dinero, hay mucha apetito liquidez por todos los activos de riesgo. Y esto parece que no tiene límites. Por las buenas razones. O sea, nosotros, en un entorno ya no de no recesión, sino a lo mejor casi ni de soft landing en Estados Unidos, por las buenas razones, ¿no? Los bancos centrales, evidentemente, tienen influencia en lo que hagan los mercados, y de hecho, te voy a dar un dato. 2. Solo uno, 2. Venga, 2. Vamos. Desde el 28, que hace ya casi 100 años, ha habido 22 ciclos de recortes de tipos. La rentabilidad media del S&P 500 ha batido en un 11% a la inflación en los 12 meses siguientes al día en el que empezaron los recortes. ¿Ha batido en un 11? En un 11, o sea, si la inflación decimos que va a estar entre el 2 y el 3, vamos a poner el 2, aún así estamos estimando un retorno del S&P 500 cercano al 13%, lo cual estaría bastante en línea con el crecimiento de beneficios que se puede esperar, pues, bueno, este año ya ha corrido, ¿no? Pero cara pues a 2025, ¿no? Siempre y cuando los crecimientos de beneficios se mantengan en esos 2 dígitos bajos, 10, 11, 12%, podríamos decir que a la renta variable le queda recorrido, ¿no? Eso viendo el vaso medio lleno. Y ahora te voy a dar otro dato, si quieres verlo medio vacío, ya ¿no? Para gustos los colores, y bueno, todo depende de qué datos quieras coger. O sea, ahora a nosotros nos gusta, datos, nos gusta. Vale. A nosotros nos gusta, estamos positivos en los activos de riesgo, pero, y este dato lo leí el
sábado de Robert Shiller, ¿no? Todo el mundo conoce, bueno, no todo el mundo quizá, pero el Case Shiller Index sale esta semana. Un economista y profesor de Yale muy conocido, pues publicaba un artículo con datos hasta 2023, los últimos 75 años. Cuando el PER del SP500 ha estado por encima de 20, y ese es el dato interesante, actualmente está en 29,77 a cierre del viernes, los retornos del SP500 tras el primer recorte de tipos de la FED han sido cero o negativos. Con lo cual, ¿a qué me lleva esto? Los recortes del SP500 no han existido. No, ha habido recortes, o cero o un poquito negativo, sensiblemente negativo. Nada. Pero el dato que te daba anterior es que en realidad siempre que hay recorte, o no siempre, pero casi siempre en un 72% de los casos, pues la bolsa sube y con fuerza, ¿no? Al año siguiente. Claro, hay que ver cuántos casos de esos han coincidido con un PER de la bolsa por encima de 20, y actualmente estamos con PERs de 29. Hombre, la bolsa barata no está, nosotros diríamos, pero afortunadamente, y lo estamos viendo pues ya desde el mes de julio, está habiendo más dispersión, lo que nos da más oportunidad, y nos siguen gustando pues los valores de calidad, ¿no? En un entorno en el que ese tipo de valores sepamos seleccionarlos y vayan a mantener los crecimientos, deberíamos estar bien. Nos gustan los activos de riesgo, nos gusta también, comentaba Juan, la renta fija, preferencia por el crédito, pero sobre todo por el high yield, que ya sabes que soy muy fan. Pero paro aquí y luego sigo. Pues yo creo que, como comentabais todos, ahora que la inflación empieza a estar bajo control, ¿no? Y tenemos una cifra de inflación en torno al 2,5%, tanto en Europa como en Estados Unidos, que aunque durante el primer trimestre se les fue la inflación por encima del 3%, y ahora en agosto han conseguido ya bajarla al ritmo del 2,5%, yo creo que a partir de ahora el foco está en los bancos centrales, ¿no? Porque los tipos han subido mucho, muy rápido, pero no van a bajar tan rápidamente ni como espera el mercado, ni mucho menos, ¿no? Y la prueba de ello este año. El mercado sí que quiere, ¿no? Claro, el mercado es como un drogadicto, quiere más, y necesita su chute, ¿no? Entonces, en ese sentido, las bajadas de tipos nosotros creemos que van a ser a cuentagotas, ¿no? Y prueba de ello son que no se están cumpliendo las expectativas de bajadas de tipos, ¿no? En ese sentido, nosotros creemos que para Europa este año, 2024, no va a haber más bajadas de tipos. ¿No? Nosotros no creemos, sí, nosotros creemos que no va a haber más bajadas de tipos. ¿Tú te juegas otra comida? Me juego un aperitivo. Y en Estados Unidos sí que creemos que quedan 2 bajadas de tipos, pero la bajada de tipos de 50 puntos básicos de la semana pasada creemos que ha sido un hecho aislado y que no va a ser la pauta de 50 puntos básicos en cada reunión, sino que vamos a volver a la senda de 25 puntos básicos, ¿no? Entonces, al final, el resumen es que yo creo que los tipos van a estar altos durante más tiempo, ¿no? Y el objetivo del 2% de inflación todavía queda recorrido, y nosotros creemos que probablemente hasta finales del año 25 o primeros del año 26 no alcancemos ese 2%, ¿no? ¿Cuántas bajadas de tipos esperas tú en Estados Unidos? Bueno, es que aquí somos bastante contrarios a mercado, y te voy a decir ya no tanto en cuántas bajadas, sino en cuán puede ser el tipo de interés de equilibrio para que oferta y demanda lleguemos, por así decirlo, al paradigma de una neutralidad, ¿no? Y entonces nosotros es que en Estados Unidos pensamos que el 4% es más factible que el 3% que adelanta el mercado, y que en Europa estaríamos más cercanos al 3% y no tanto al 2%. O sea, sí que pensamos que hay una fortaleza estructural en la demanda que no tiene nada que ver con el paradigma post-crisis financiera. O sea, estamos viendo cómo no hay desequilibrio en las familias, cómo hay exceso de ahorro, seguimos viendo los salarios creciendo por encima de inflación. Bueno, creo sinceramente, como te digo, que para equilibrar ahora mismo y que la inflación no se dispare, en Estados Unidos el terminal rate debería estar más cercano al 4%, con lo cual mucha bajada no nos quedaría por delante. Hoy, en cuanto a la inflación, ¿realmente creéis que está controlada la inflación o puede haber riesgos en la recta final de año por tema energético principalmente? La energía ciertamente va a dar bastante volatilidad, y es el componente más volátil, sobre todo el del petróleo, en la cesta de precios, pero lo que más relevancia tiene es el sector servicios, y el sector servicios, sobre todo, que pesa en torno a un 70% en la componente de inflación, se mueve por las rentas de los inmuebles. Las rentas de los inmuebles siguen al precio del sector inmobiliario con un decalaje normalmente de 18 meses, y ese precio de lo inmobiliario ha ido bajando, con lo que eso es desinflacionario. Y por otro lado tenemos los salarios, o sea, el sector servicios y los salarios de las personas es un componente vital en ese apartado,
y ese también estamos viendo que el mercado laboral empieza a dar muestras de un poco de debilidad y por lo tanto van bajando los salarios. Entonces, estructuralmente no nos preocupa, creemos que la inflación va a estar contenida, lo llevamos diciendo bastantes meses, y sobre todo lo que nos hace estar más positivos con que la inflación pueda seguir para abajo, incluso podemos llegar a tener algo de deflación, es que se está eliminando masa monetaria, que es lo más importante, y que los bancos centrales están en formato quantitative tightening. Un poco en línea con lo que comenta Alejandro, pero de hecho la Fed ya le ha dado más importancia en la bajada de tipos de 50 pipos de la semana pasada al componente de desempleo, comentaba antes también Juan, eso sí les preocupa, de hecho han subido el forecast, digamos, la expectativa que tienen de cara a final de año del 4 a 4,4% y para el año que viene 4,2 a 4,4%, pues también, ¿no? Es poco, sigue siendo bajo, pero es donde se ha puesto el foco ahora mismo y de hecho sus expectativas de inflación han bajado de 2,8 a 2,6 subyacente para 2024 y de 2,3 a 2,2 2025, muy en línea del objetivo final que ahora parece que se ha flexibilizado tanto aquí, este fin de semana había unos comentarios de Lagarde también como para el Banco Central Europeo, ¿no? Mientras esté cercano al 2 bajo, parece que los bancos centrales ya van a estar contentos, una cosa que hemos comentado aquí varias veces. Y sí que es cierto que la parte subyacente nos preocupa más, es cierto que el sector inmobiliario es una parte muy importante, del orden de 1/3 de eso, y aunque los precios han empezado a bajar, la bajada de tipos podría mantenerlos altos. Esa es una sorpresa que nosotros esperamos que podría darse, o sea, para mantener la inflación algo más alta, sin ser una inflación alta, algo más alta, en el entorno pues más del 2,3 al 2,5%, que lo que está descontando ahora mismo el mercado. Nosotros, fíjate, creemos que la inflación todavía va a ser algo pegajosa y te decía que nosotros hasta finales del año 25, primeros del año 26, no creemos que alcancemos ese 2% de objetivo de los bancos centrales, ¿no? Y somos más negativos con la inflación por dos motivos. El primero es por el crecimiento. El crecimiento en sí es inflacionario y el crecimiento macro creemos que este año 24 va a sorprender al alza. En Europa vamos a pasar de un crecimiento de un 0% del año 23 a más de, o en torno al 1% para este año 24. Y en Estados Unidos, aunque quizá pueda haber una ligera desaceleración, pero el crecimiento va a estar en torno al 2,5%, ¿no? Entonces, eso por un lado es inflacionario y por otro lado, todo lo que está sosteniendo el crecimiento, tanto en Estados Unidos como en Europa, son las grandes transiciones y los grandes planes de estímulos, ¿no? Y en esos grandes planes de estímulos, por ejemplo, en Estados Unidos, solamente se han implementado el 12%. O sea, es decir, queda todavía el 88% de un plan de estímulos masivo de implementar. Y en Europa, la inversión necesaria para financiar todas las transiciones que tenemos encima de la mesa, que son transición energética, medioambiental, de infraestructura, salud, etcétera, etcétera, estamos hablando que más de un 3% del PIB de la eurozona va a ir destinado a financiar estas transiciones los próximos 10 años, ¿no? Entonces, estos dos componentes en sí son inflacionarios, ¿no? Bueno, me voy a publicidad y a la vuelta. Hay apetito por el riesgo y también por la renta fija. ¿Cómo veis, no sé si os da miedo o es lógico en este entorno que haya apetito por todo tipo de activo y que veamos que esto va a durar, no sé, recta final de este año y mucho más allá, que esto no hay quien lo pare porque estamos en una nueva era, en un nuevo ciclo? Publicidad y me lo contáis. En Endesa mejoramos el precio de la luz a 9 de cada 10 hogares. Toma una decisión formidable y cámbiate ya. Bajamos el precio de la luz y te lo mantenemos durante 3 años. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 800-700-700, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com. ¿Quieres proteger tu empresa de ciberataques? Ahora tienes el aliado perfecto. Orange Empresas patrocina este espacio. INCIBE organiza una jornada de puertas abiertas para mostrar cómo reacciona una agencia del gobierno ante un ciberataque crítico. Félix Barrios, director general de INCIBE, subrayó la importancia de estos ciberejercicios para mejorar la preparación de la entidad y para sensibilizar a la sociedad sobre la creciente relevancia de la ciberseguridad en el entorno digital. INCIBE, entidad dependiente del Ministerio de Transformación Digital y de Función Pública, ha demostrado así sus capacidades de detección, de mitigación y de respuesta ante incidentes a través de este simulacro de alto impacto.
Con Orange tienes al aliado perfecto para digitalizar tu negocio y hacerlo más grande. Porque las nuevas tarifas Love Empresa de Orange incluyen almacenamiento en la nube ilimitado, ciberprotección en tus dispositivos móviles e inteligencia artificial para generar contenido en redes sociales. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? 500 castillos, 9 rutas del vino, 40 posadas reales, 8 bienes patrimonio de la humanidad. Que se parezca a ti. Turismo Junta de Castilla y León. Pito Pito Gorgorito, este precio es inaudito. Ha llegado Time to Fly, cantidad de ofertas hay. Pim pam pum, vuela. Así de fácil es decidir todo cuando vuelas con Air Europa. Península, Baleares y Canarias desde 25 euros o a Estados Unidos desde 179 euros. Precios por trayecto comprando ida y vuelta en aereuropa.com. Air Europa, tú decides. ¿Tu empresa quiere realizar una convención, team building, exposición o cena de gala en un entorno exclusivo? Complejo El Olivar, especialistas desde 1975, te ofrece más de 60.000 metros cuadrados en diferentes espacios adaptados a cada evento, con una gastronomía exquisita y parking privado. Estamos a 15 minutos del aeropuerto de Madrid-Barajas con acceso directo desde la A2, salida 28. Visítanos en mice.elolivar.es. Tertulia de mercados en Capital Intereconomía. Tertulia de mercados hoy con Juan Rodríguez Fraile, con Felipe Lería, con Juan Martín Valiente y con Alejandro Domecq, con Grupama Asset Management, con VP, con Amcor y con M&G Investment. Oye, enseguida voy con el tema del apetito por el riesgo, que parece que no hay freno. Ni siquiera los temas geopolíticos están frenando, porque hoy conocíamos que Israel ha clausurado, ha cerrado la oficina de Al Jazeera en la Cisjordania ocupada. La tensión sigue siendo creciente. Ahí también en Rusia, lo de Venezuela en otro orden o en otro punto de mira, o sea, no se inmutan, ¿no? La verdad es que es increíble, pero nosotros creemos que la volatilidad ha venido para quedarse en esta última parte del año, ¿no? Hemos tenido un año, yo creo que muy marcado. En los primeros 6-7 meses del año hemos tenido unos mercados financieros que han subido al calor de la inteligencia artificial, al calor de los buenos resultados empresariales, de la no recesión, etcétera, etcétera. Y a partir de los comienzos del mes de agosto, sobre todo con el trade del yen japonés, el dato del mercado laboral en Estados Unidos, 4 o 5 de agosto, ha venido la volatilidad de golpe y nosotros creemos que ha venido para quedarse, ¿no? Y como bien comenta Susana, tenemos muchísimas incertidumbres encima de la mesa. Tenemos elecciones en Estados Unidos ahora en noviembre, tenemos la guerra entre Israel y Hamas, tenemos la guerra en Ucrania, una infinidad de incertidumbres, y nosotros creemos que la volatilidad ha venido para quedarse, pero es verdad que en la primera parte del año el mercado ni se ha inmutado. La tensión geopolítica no afecta. Es que ni al petróleo. No sé si decirte tristemente, pero la realidad es que estamos completamente vacunados. Yo creo que venimos de una tendencia que comenzó con la guerra de Ucrania, la cual sí que efectivamente trajo mucha volatilidad, pero luego yo creo que el mercado lo que está viendo es que son conflictos bélicos que se mantienen en el tiempo de una forma, no quiero decir indefinida, pero que tras el primer pico inicial, luego la realidad es que bueno, pues digamos que no conseguimos salir de ellos, ¿no? Y es una especie de bucle, es lo mismo un poco China y Taiwán, o sea, siempre tendremos una noticia más en una dirección que en otra, igual ahora mismo con elecciones norteamericanas por medio no, pero seguro que el año que viene se vuelve a poner encima de la mesa. Y para mí la conclusión de todo esto es que en un entorno, como decíamos, en el cual destacaba Felipe, para mí un tema muy clave, y es que, oye, quizás no haya ni soft landing, y por otro lado, una baja de tipos siempre ayuda a los activos de riesgo, pero a la par estamos caros. Para mí, ¿cuál es la principal conclusión de eso? Que hay que ser selectivo. Es decir, no vale comprar índices, no todo realmente va a subir al unísono,
Y quizás lo que tenemos que ver es, oye, qué oportunidades se plantean delante de nosotros, ¿no? Si quieres luego entramos un poco más en tipo activo, pero para nosotros ahora mismo hay dos principales beneficiados de esta bajada de tipos. En el lado de la renta variable son las pequeñas y medianas compañías, que quizás es el momento de volver a echarles un ojo. Y por el lado de la renta fija, con una clara bajada de tipos en Estados Unidos, pues quizás la renta fija emergente. Hay apetito, hay dinero y parece que esto no tiene freno, ¿no? Sí, también hay volatilidad, como han mencionado mis... Sí, pero dura 2 días. Mira lo de Japón, 2 días. Dura 2 días, pero sí que hemos visto rotación de activos y quizá un cambio de régimen desde el segundo semestre del año, desde este tercer Q3, porque hemos visto una rotación a sectores de más calidad. En renta variable hemos visto cómo el sector salud volvía a tener buen performance, el sector real estate más a lo mejor movido por los tipos de interés y en general y las utilities también un sector más conservador. O sea que ahí sí que ha habido una cierta rotación de activos. En la deuda hemos visto un movimiento del Treasury bastante significativo que puede ir en línea más con los tipos de interés que con un problema geopolítico, pero bueno, ha ido a la vez. Y en divisas hemos visto como pues tampoco ha habido gran movimiento por el dólar y no ha sido un activo refugio y menos el yen. ¿Estáis viendo vosotros también rotación? Nosotros vemos que sigue habiendo apetito, pero también quedan 100 días para acabar el año. No queda nada. Y vemos que hay muchos clientes que están empezando a pensar en consolidación, ¿no? Es decir, ya del S&P creo que lleva una rentabilidad en el año de en torno al 20%, el Eurostoxx creo que está en torno al 9%, casi doble dígito con lo que está siendo este año. Y nosotros vemos que hay también interés por reducir un poco de riesgo, consolidar las ganancias, sobre todo en vista de esa volatilidad que podemos tener esta última parte del año, ¿no? ¿Vosotros, Felipe? Sí, lo hemos dicho creo que aquí todos, ¿no? Hay apetito por el riesgo ahora mismo y aquí lo interesante e importante es que hay diversificación, hay más oportunidad, que es lo que comentaba antes. De hecho, con la excepción de 2 de los 10 subsectores que componen el MSCI mundial, el resto, o sea, los otros 8, llevan rentabilidad de doble dígito este año, ¿no? O sea, hay mucha dispersión y los 2 que no llevan rentabilidad de doble dígito, que son energía y materiales, llevan más de un 6% ambos, ¿no? Es decir, todo está en positivo de 2 dígitos. Destacan, pues, como estos últimos años, ¿no? Todo lo que está relacionado con tecnología, pero sector financiero, la tecnología, que es el sector fundamental, viene con un 25, tiene servicios de telecomunicaciones con un 23, rentabilidad anual a cierre lo que lleva de año a cierre del pasado viernes, pero es que el sector financiero viene casi con un 22, comentaba Alejandro, utilities va con casi un 19, o sea, hay mucha dispersión, nosotros vemos mucha oportunidad y, pues como decía Juan también, ¿no? Valores de calidad, aquellos que consigan mantener pues tasas de crecimiento estables durante un periodo largo, no vemos nubes en el horizonte de momento. Juan, calidad. Calidad, por supuesto. Es decir, en un entorno en el cual hay ligera desaceleración, lo que necesitas es tener compañías que mantengan márgenes y sobre todo cuando estamos viendo, como comentábamos, que los salarios siguen estando ahí. Entonces, como te decía, clave, de verdad, diversificación. Nosotros estamos viendo, oye, pues, mucho énfasis en tema de precio. Parece que toda la parte de hardware que ha venido, como decía Felipe, empujada por este boom de la inteligencia artificial, oye, si realmente miramos con letra pequeña todo el sector tecnológico, el software se ha quedado muy atrás. Oye, pues quizás es momento, sin salirnos de tecnología, pero empezar a mirar qué compañías de software están mucho más metidas en precio y no aquellas puramente de fabricación de semiconductores, que es lo único que realmente ha empujado el sector durante los últimos años. Bueno, pues vamos a hilar fino. Por eso, mucho énfasis para mí en la gestión activa, de verdad. Para mí es la clave de cara a los próximos trimestres. Última parada publicitaria. A la vuelta ponemos el foco en la renta fija, ahí cómo se ha comportado tras las bajadas de tipos de interés, tramos cortos, tramos largos, alargamos duración, no es necesario, es mejor mantenerse cortos, hay crédito de calidad, en un escenario soft landing ponemos el foco en el high yield, emergente, he oído por ahí. Publicidad, me lo contáis. Hola,
soy Antonio Resines. Bueno, a ver, en mi DNI pone Antonio Cayetano Francisco de Sales Fernández Resines. Pero vamos, que el resto de los nombres mejor no lo ahorramos, ¿no? Lo mismo que hace Más Móvil, que te quita lo que no hace falta para que solo pagues por lo que necesitas. Ahora tienes fibra y móvil 12 gigas por 29,90 euros al mes. Llama gratis al 1498. Más Móvil. Ahorra, sin más. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España. Si eres una agencia inmobiliaria y quieres incrementar el número de operaciones de alquiler, entra en plandeprotecciondealquiler.com, la única plataforma especialista en la gestión de garantía de alquiler a través de profesionales inmobiliarios. Si eres un propietario inversor y quieres garantizar la rentabilidad de tu alquiler, plandeprotecciondealquiler.com, con el respaldo asegurador de compañías de primer nivel inscritas y supervisadas por la DGS. Pito Pito Gorgorito, este precio es inaudito. Ha llegado Time to Fly, cantidad de ofertas hay. Pim, pam, pum, vuela. Así de fácil es decidir todo cuando vuelas con Air Europa. Península desde 12 euros o a Estados Unidos desde 194 euros. Precios por trayecto comprando ida y vuelta en aereuropa.com. Air Europa, tú decides. Los dos puntos más conflictivos de una herencia son los problemas familiares y los impuestos a pagar. Para gestionar de forma eficaz tu herencia, tomar decisiones acertadas y obtener el mejor resultado económico, escucha los lunes nuestro consultorio de herencias a partir de las 10:30 de la mañana en Capital Intereconomía y participa a través del 609 22 47 16. Tertulia de mercados en Capital Intereconomía. Por la parte de renta fija, Felipe, high yield. Bueno, ya me has respuesto tú, Jayil. Pero dime por qué, por fin. Dame dos argumentos. Llevo aquí 3 años viniendo, dando el mismo mensaje, veo que por fin ha calado. Jayil. Dos argumentos. Bueno, lo primero por los cupones, ¿no? Vale. Sigue habiendo el doble prácticamente de cupón, que es lo que sería el cuerpo de investment grade. Y lo segundo, porque en un entorno de no recesión, bajada de tipos de interés, que es propicio a las empresas, que no parece que vayan a incrementar el default, pues debería seguir siendo el activo de renta fija más rentable, ¿no? En lo que lleva de año lleva casi un 16% el índice, ese es el activo más rentable. Y o sea, un 16% el índice. 15,4% lleva cierre del viernes. El índice ¿en el año? De JP Morgan, sí. Un 16%. Perdona, Bank of America Merrill Lynch, Global High Yield. Sí. Y que te hagas una idea, en los últimos 3 años es el único activo de renta fija que te está dando dinero. Te está dando un 5,3. Todos los demás, ¿anualizado? Incluyendo... no, en los en 3 total, años. 3 bueno, sabes años que aquí sumado. todavía cuentas 2022. Pero no ha habido 16%, recesión y ha funcionado, ¿no? Vale. Bueno, si hubieras comprado gobiernos, has en un menos 11 en el mismo periodo de tiempo. Oye, alternativos, que veo en la mesa aquí apetito por los alternativos. ¿Por qué? ¿Y qué tipo? Pues mira, te diría, y esto siempre lo hemos hablado también aquí, es decir, no todo el alternativo vale. Lo mismo, deberíamos hacer un día un monográfico sobre alternativos, queráis. Pero también es verdad... El día del cocido. Se nos puede atragantar. Pero sí que es cierto que, hombre, en un entorno en el cual estamos bajando tipos, pues es cierto que el diferencial que tienes por la prima de iliquidez vuelve a ser atractivo. Es decir, en un entorno de subida de tipos, pues quizás esa iliquidez no era para todos los bolsillos, pero sí que es verdad que ahora mismo... Bueno, pues si estamos en esta tendencia en la parte cotizada y con repuntes de volatilidad, como estamos viendo, también por la renta variable, para mí tener algo alternativos, como puede ser en activos reales, infraestructuras o activos de transporte, o en la parte, por así decirlo, más ligada a private equity, más de generación de plusvalías y no tanto de rentas, irnos a la parte de venture capital, para mí tiene todo el sentido del mundo. ¿Tú qué dices? Pues yo estoy totalmente de acuerdo y el tema de infraestructuras, que tú sabes que nos gusta mucho,
Nos parece estupendo las no cotizadas, pero las cotizadas están cotizando con un descuento del 30% frente a operaciones en el mercado privado, y es un activo de mucha duración ligado con la renta fija que tiene mucho sentido en un momento en el que van a bajar los tipos de interés, tiene gran resiliencia y tiene temáticas que van a ser fundamentales para el día a día de nuestras vidas. En nuestro caso nos quedamos con una renta fija de plazos cortos medios. Nos gusta mucho el crédito corporativo. De calidad. De calidad. Para llevar la contraria a Felipe. De investment grade, en torno a 3 años de duración. Pero no tanto. Sí, en torno a 3 años de duración, y creemos que para un riesgo bastante ajustado pues vas a tener una rentabilidad bastante buena, en torno a 4 o 5%. Muy bien. Oye, os veo en forma, ¿eh? Con ganas. Os ha sentado muy bien el fin de semana a todos. Juan Rodríguez Fraile desde Grupama Asset Management, Felipe Lería desde VP, Juan Martín Valiente desde Amcor y Alejandro Domecq desde M&G Investment para Iberia. Muchísimas gracias. Que tengáis cuidado, tú un aperitivo, tú una comida, y al resto algo os mandaré. Así que no os vais de rositas. Gracias. Gracias, Susana. Mapfre patrocina la información del tiempo. Se espera la presencia de un centro de bajas presiones al norte de la península, lo que favorecerá la inestabilidad atmosférica en el norte, este y Baleares. Mientras tanto, en otras zonas se prevé una tendencia a la estabilidad con cielos poco nubosos. Son probables chubascos en el extremo norte, Cataluña, Baleares y Levante, con tormentas en Cataluña y Baleares. Por la tarde, la nubosidad de evolución podría generar chubascos dispersos en los tercios norte y nordeste, aunque en la meseta norte son muy poco probables y no se esperan en el sudoeste y Alborán. Las temperaturas máximas descenderán en el Pirineo y Canarias, mientras que en el resto no se esperan grandes cambios. Las mínimas bajarán de manera generalizada, con posibles heladas débiles en cumbres de los Pirineos. Mapfre ha patrocinado la información del tiempo. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad. Compramos inmuebles para reformar, y si está interesado, le facilitamos un préstamo hasta la venta de su vivienda o se la compramos en un plazo de 7 días. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. Sintonizan Radio Intereconomía. Capital Intereconomía. Finanzas, mercados. 9 minutos, llegamos a las 2 de la mañana, pero apertura Ángel Lozano, bien en verde. Bien en verde el futuro del IBEX 35, también los de otros índices europeos. De momento subió un 0,15%. Hoy el reto está en conseguir la cota de los 11.800 puntos. Parte desde 11.753 tras ganar un 1,85% la pasada semana. Los inversores cotizarán la decisión del Banco Popular de China, que ha bajado sin previo aviso una de sus tasas de intervención a más corto plazo y ha inyectado una cantidad importante de liquidez en el sistema. De esta forma se confirma la intención de la institución de adoptar medidas para impulsar el crecimiento económico. Esta semana habrá 3 reuniones más de bancos centrales. Mañana el de Australia, el miércoles se reunirá el Banco Central de Suiza y un día después el de Suecia, y el jueves será cuando se reúna el de Suiza. Hoy en Europa tenemos datos preliminares de PMI manufacturero compuesto y de servicio en la zona euro y en el conjunto de la eurozona. También se conoce este dato en Estados Unidos
Unidos, donde hablan varios miembros de la FED. Prima de riesgo en 79 puntos básicos y rentabilidad del bono a 10 años en el 2,98. En Europa, Paloma. También tenemos subidas para los futuros, del 0,30 para el futuro del DAX, del 0,20 para el de la Bolsa de París y para el Eurostock 50. En el Reino Unido, el futuro del FTSE avanzando medio punto porcentual. Tenemos algunas compañías en el radar, seguimos pendientes de Commerzbank, se esperan caídas para los títulos después de que el gobierno alemán haya dicho que va a mantener su participación del 12% de momento, lo que debería frenar cualquier fusión inminente con Unicredit. Además, la dirección de la entidad alemana advierte al gobierno que una posible fusión representa una amenaza para las compañías germanas. Y pendientes también de otros bancos, BNP Paribas y HSBC, porque la entidad francesa ha anunciado que ha firmado un acuerdo con la británica para adquirir sus actividades de banca privada en Alemania. Más cosas que estás mirando. Cierre en las plazas asiáticas que viene con tono positivo. Tenemos hasta ahora la bolsa de Shanghái subiendo un 0,4%, en Hong Kong el Hansen rebotando en el entorno del 0,10 y en Seúl subida del 0,15 para el Kospi. En Estados Unidos los futuros también en verde, con un rebote del 0,35 para el futuro del Nasdaq tecnológico. En cuanto a las materias primas, a esta hora, crudo Brent subiendo medio punto, $74 con 0,5 el barril. También en esta misma cota subiendo el barril de West Texas, el de referencia en Estados Unidos, hasta los $71 con 36. Y en las divisas, cruce euro-dólar, en rojo para el euro, 1,1156. Alexis Ortega es analista independiente. Alexis, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Susana? Muy buenos días. Y hoy el mercado, ¿dónde estás mirando? ¿Qué va a ser lo que realmente importe? Bueno, quizás estamos un poco intentando el mercado digerir la sorpresa de la bajada de tipo de interés de Estados Unidos de medio punto, que se fue al máximo de lo que el mercado esperaba como rango, y desde luego esta semana será a ver si se refrenda un poco el tema de la inflación con el PCE, que conoceremos esta semana, y los PMI en Europa, que yo creo que influirán mucho en el discurso del Banco Central Europeo. Y este debate sobre recesión o aterrizaje suave, básicamente. ¿Qué esperar de los PMI y qué esperar de ese deflactor PCE en Estados Unidos al viernes? Bueno, de alguna manera yo creo que los PMI confirmarán en cierto modo un poco la situación de debilidad de la economía europea, que no acaba de tirar del todo, y sobre todo habrá que ver sobre todo el tema de los PMI de servicio, puesto que el manufacturero de alguna manera nos está lanzando un mensaje de recesión, y hay una cierta sorpresa de que a lo mejor los de servicios pues no contribuyan a mantener un poco el tono vital de la actividad económica, si sobre todo continúan descendiendo. O sea, una preocupación para el Banco Central Europeo. Y en cuanto al PCE, de alguna manera hay un cierto sentimiento de que la inflación se ha estancado alrededor del 2,6%, con lo cual el discurso de la Reserva Federal no sé si es del todo acertado. Tiene una inflación por encima del objetivo y una tasa de paro muy por debajo de lo que es pleno empleo, y sin embargo está preocupándose más por el empleo que la inflación. No parece como muy acorde a lo normal eso. Hoy el tema geopolítico. En las últimas horas hemos visto cómo el ejército israelí ha irrumpido en la oficina de Al Jazeera en la Cisjordania ocupada, confiscando todos sus equipos. La tensión sigue increciendo, pero esto no afecta ni al petróleo, ni al oro, ni... O sea, ¿cómo lo ves? Sí, al final yo creo que no está afectando todo este tipo de cuestiones al petróleo, sobre todo en términos de que aunque ha subido porque lo teníamos prácticamente en 70, yo creo que el petróleo se ha visto más afectado positivamente con la bajada de tipo de interés en Estados Unidos, que de alguna manera ha relajado la sensación de que íbamos a una recesión, y a lo mejor se está quedando más con la idea de aterrizaje suave, aumento de la demanda y por lo tanto subida de los precios del petróleo. Pero realmente en el fondo, en el tema político, vamos a decir que el petróleo no está siendo afectado del todo. Tendríamos que tenerlo muchísimo más alto, teniendo en cuenta el efecto de los tipos de interés en Estados Unidos. El oro de alguna manera estamos cotizando en máximo. Si volvemos otra vez un poco a hacer esa especie de verso suelto en todos los mercados, que nos viene a decir que las políticas de los bancos centrales bajando tipo de interés. Esta mañana hemos tenido el de China, que quizás tiene la ventaja de que la inflación está mucho más controlada, pero desde luego todos los bancos centrales están en modo relajar, y eso de alguna manera crea un cierto problema en algunos países de inflación, y por eso sube el precio del petróleo, del oro. Pues ahí quedan las claves y también el sentimiento. Alexis Ortega, gracias. Buen negocio. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.